vale el bautismo de los niños, cómo hay que bautizar, para qué sirven los padrinos. Escuchemos. ¿Quién? Yo, el señor Clemente. Un momento, por favor. Señor Clemente, qué gusto de verlo. Comadrita, tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo están? Bien, pásele, por favor. Gracias. Me enteré esta mañana de que habían llegado de los Estados Unidos y pues luego vine a visitarlos. Pues claro, pues extrañaba ya a mis queridos compadres. Y claro, a mi ahijado Juanito. Tengo tantas ganas de verlo. A propósito, ¿dónde están? Al centro, su padre salió a arreglar un asunto y se lo llevó con él. Oh, qué lástima. Pero no me tardar, ¿verdad? No sé, pero... Señor Clemente, quiero hablarle de un asunto muy delicado. No sé cómo empezar. ¿Señor Clemente? Oiga, ¿por qué no me dice compadre como antes? ¿Qué sucede? Bueno, ese es precisamente el asunto. Sucede que en los Estados Unidos tuvimos la oportunidad de estudiar la Biblia y descubrimos que el bautismo de Juanito no vale. Y me duele decirlo, pero si el bautismo de Juanito no vale, nosotros no somos compadres. Pero, comadrita, ¿qué cosas está diciendo usted? ¿Cómo que no vale el bautismo de Juanito? Si lo bautizó el mismísimo Padre Próspero. Si precisamente los sacerdotes son los que engañan a la gente, haciendo creer que se pueden bautizar a los niños, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. ¿Pero cómo? Claro, mire, aquí tengo la Biblia y le voy a enseñar. La Biblia dice que para bautizarse primero hay que creer. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. ¿Lo ve, señor Clemente? El que crea y se bautice. Primero creer y luego bautizarse. Esto significa que primero tiene que recibir la enseñanza. A ver, dígame, señor Clemente. Sí. ¿Se acuerda usted cuándo lo bautizaron? ¿Le enseñaron antes la palabra de Dios para poder creer? No, pues la verdad no, pues era muy chico. Ok, entonces su bautismo no valió, porque usted todavía no se daba cuenta. Pero, comadrita, no basta leer un solo texto bíblico para decir que no vale el bautismo de los niños. Tengo otra cita bíblica. Hechos capítulo 2, versículo 38. Conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. ¿Lo ve usted? Conviértanse. ¿Cómo se va a convertir un niño si aún no tiene uso de razón? Y luego dice, háganse bautizar. Un niño no se hace bautizar, lo llevan a bautizar, que no es lo mismo. Oh, qué caray. Bueno, pero ¿tiene otras citas bíblicas? Con esto es más que suficiente para entender que, según la Biblia, no se deben bautizar a los niños. Pero, comadrita, esas dos citas bíblicas no bastan. Para entender bien este tema, hay que leer todos los pasajes bíblicos que hablan del bautismo. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. ¿Lo ve, comadre? Aquí dice, bautícenlos y enséñenles. Primero el bautismo, y luego la enseñanza. O sea que, según San Mateo, no hace falta creer para poder recibir el bautismo. Es totalmente lo contrario de lo que usted me está diciendo. Pero es que la Biblia no se puede contradecir. Claro que no, comadre. El problema está en que algunos se meten a interpretar la Biblia, pues, sin conocer bien, sin los conocimientos suficientes, o también con mala fe, y enredan todo. Ahora le voy a explicar por qué a simple vista hay contradicción entre el Evangelio de Marcos que usted leyó y el Evangelio de San Mateo que le acabo de leer yo. San Marcos dice que para bautizarse primero hay que creer. ¿Por qué? Porque presenta la primera etapa del cristianismo, cuando se estaba empezando. Y lógicamente se tenía que empezar por los adultos. Un ejemplo, supongamos que usted llega a un pueblo totalmente pagano. O sea, un pueblo que no conozca a Dios porque pues nadie les ha predicado. ¿A quiénes predicaría usted? ¿A los niños o a los adultos?
Pues a los adultos. Exactamente, a los adultos, ¿verdad? Y le pregunto, ¿bautizaría usted a alguien que no cree? O más bien, ¿cree usted que un adulto que no cree y no sabe siquiera lo que es el bautismo se deje bautizar? Pues no. Pues claro que no. Es el caso que presenta San Marcos, la primera predicación dirigida a los adultos, paganos, claro. ¿Y cuál es la condición para que un adulto sea bautizado? Pues que crean el Evangelio, que se convierta y que él mismo pida el bautismo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, que usted mismo me leyó, nos presenta también este caso. Por eso dice, conviértanse y háganse bautizar, refiriéndose a los adultos. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasaba con los hijos de los adultos bautizados? El pastor dice que de ninguna manera podemos bautizar a los niños. Tenemos que dejar que crezcan hasta que ellos decidan ser bautizados. Pero eso no lo dice la Biblia. Mejor examinemos la Biblia para ver qué pasaba con los hijos de los adultos bautizados. Hechos, capítulo 16, versículo 31 al 33. Ellos le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor y a todos los de su casa. Luego el carcelero, llevándolo consigo, les lavó las heridas e inmediatamente se hizo bautizar él con toda su familia. ¿Lo ve, comadre? Se bautizó con toda su familia. Lo mismo dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 15, refiriéndose a Lidia. También se bautizó con toda su familia. ¿Lo ve, comadre? Aquí no dice que se bautizaron solo los adultos. No, se bautizó toda la familia, sin excepción. Y ahora, estudiando un poco la cultura de aquel tiempo, nos daremos cuenta de que por familia se entendía no solo los papás y los hijos, abarcaba también a los servidores y los esclavos, y estos también con sus hijos. Así que cuando la Biblia dice que se bautizó toda la familia, quiere decir que se bautizaron todos, papás, hijos, siervos, esclavos, hijos de los siervos y esclavos también. Y en una familia así, pues nunca faltan los niños. Así que también se bautizaron a los niños. Y el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 19, ya habla de esta etapa al decir que se puede bautizar primero y después enseñar. Recuerda la cita que le leí. Bauticen y enseñen. Pero en Hechos capítulo 2, 38 dice que el bautismo sirve para perdonar los pecados. Dígame, señor Clemente, ¿qué pecados puede tener un niño? Un niño no mata, no roba, no comete adulterio, etc. Claro que no. El niño no tiene pecados personales. Ni personales, ni nada. Pues Jesús mismo dijo que los niños no tienen pecado. En Marcos capítulo 10, versículo 14, dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué se lo impiden? El reino de Dios es para los que se parecen a ellos. Pero Jesús no está diciendo con eso que los niños no tengan pecado. Pero dice que el reino de Dios es para los que se parecen a ellos. Claro, si nosotros confiamos totalmente en nuestro Padre Dios, como lo hace un niño con sus padres, nos parecemos a un niño. Si tenemos un corazón sencillo, que no guarde rencores ni odios, si no somos orgullosos y no creemos saberlo todo, y nos dejamos guiar por Dios, así como un niño se deja guiar y enseñar por su padre, entonces nos parecemos a los niños y entraremos al reino de Dios. Ahora le voy a mostrar cómo la Biblia dice que los niños sí tienen pecado. Leamos Salmo 51, versículo 7. En algunas Biblias que ustedes manejan, viene en el Salmo 51, versículo 5. Dice, mira qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. ¿Lee usted? Mira qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Otra cita bíblica, Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice, y como por la desobediencia de un solo hombre, todos los demás pasaron a ser pecadores, así también por la obediencia de uno solo, una muchedumbre fue constituida justa y santa. Fíjese bien cómo dice, por la desobediencia de un solo hombre, todos pasaron a ser pecadores. Esto quiere decir que cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la amistad de Dios
Y todos nosotros, por ser descendientes de Adán y Eva, somos herederos de ese pecado. Es a lo que llamamos pecado original, pues porque se cometió en el origen de la humanidad. Un ejemplo, ¿se acuerda usted de mi abuelito, don Casimiro? ¿Cómo no me voy a acordar si fue el que murió por borracho? ¿Y recuerda usted cómo la gente dice que cuando era joven era uno de los más ricos en el pueblo? Sí, dicen que tenía muchas tierras y ganado, pero por el vicio se lo acabó. Así es. Al dejarse atrapar por el alcohol y no haber sabido administrar sus bienes, los hijos y los nietos heredamos las privacidades y la miseria en campo económico. Ahora, si tenemos algo fue porque le trabajamos duro y logramos levantarnos. Pues lo que pasó con mi abuelo es lo que pasó con Adán y Eva. Ellos perdieron todo y nosotros nacimos privados de la gracia de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia nos da un maravilloso medio para recuperar lo que Adán y Eva perdieron. Y ese medio es el bautismo. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, también nosotros hemos de caminar en una vida nueva. ¿Lo ve, comadre? Por el bautismo recibimos la vida nueva. Por eso los niños necesitan el bautismo, para quitar el pecado original y puedan tener la vida nueva de Dios. A este respecto, le recuerdo la frase que usted me leyó, Marcos capítulo 10, versículo 14, cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué se lo impiden? Como lo hemos visto, el bautismo es el medio para acercarlos a Cristo. ¿Por qué vamos a impedírselo entonces? Pero además la Biblia dice que no hay que tener ídolos. Y en la Iglesia Católica se adoran las imágenes. Momento, comadrita, momento. Primero vamos a terminar con el tema del bautismo. Y luego seguimos con otro tema. Ok, I'm sorry. ¿Qué, comadre? De todas maneras, si el niño no entiende, no sabe lo que le hacen, no entiendo cómo puede valer ese bautismo. En eso usted no ha cambiado nada. Tan aferrada como siempre. Bueno, para que entienda mejor, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Dice, lo que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Mire, comadre, aquí Jesús nos dice que hay dos maneras de nacer. Una mediante la carne y otra mediante el Espíritu. Mediante la carne nacemos en una familia, en un pueblo, en un país. Le pregunto, ¿y cómo alguien puede pertenecer plenamente a un pueblo con derechos y obligaciones? Por ejemplo, para que Juanito pueda entrar a la escuela, ¿qué se le pide? Pues su acta de nacimiento. Ajá. ¿Y cómo se consigue el acta de nacimiento? El de Juanito nos lo dieron cuando lo fuimos a registrar. Exactamente. Con el registro civil, Juanito es mexicano, con derechos y obligaciones. Pero, según recuerdo, a Juanito lo registraron a los 2 meses de edad. Él no pidió ser registrado. Y tampoco pidió ser mexicano, porque no tenía uso de razón. ¿Acaso solo por eso su registro no vale? ¿O no vale el nombre que le pusieron? Pues... Ay, claro que vale. Ahora vamos a ver cómo se nace mediante el Espíritu. Recordemos lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Lo que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús lo dice muy claro, hay que renacer del agua y del Espíritu. Esto significa que renacemos en el Espíritu a través del bautismo. Y fíjese que aquí no dice a qué edad, habla en forma general. Y al nacer, mediante el Espíritu también entramos a formar parte de un pueblo, el pueblo de Dios, que es la iglesia. Y dígame, ¿en un pueblo hay solamente adultos o también hay niños? Pues hay de todo. Exactamente, lo mismo en el pueblo de Dios, hay niños y hay adultos. Recordemos un poco el Antiguo Testamento. ¿Cómo un niño entraba a formar parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Pues en este momento no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. Mediante la circuncisión. Vamos a ver lo que dice el Génesis capítulo 17,
versículo 12. Dice: ustedes harán circuncidar a todos los varones a la edad de 8 días. ¿Lo ve, comadre? La circuncisión a los 8 días. Y con esto los niños ya pertenecían plenamente al pueblo de Dios. Y no les preguntaban si querían ser israelitas o no. Lo mismo le hicieron a Jesús. El Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo 21 dice: al 8º día circuncidaron al niño según la ley y le pusieron el nombre de Jesús. ¿Lo ve, comadre? Con esto vemos que lo que se hace a un niño sí vale. Valen las vacunas que se le ponen, el alimento que se le da, el registro civil y el bautismo. Don Clemente, es muy convincente lo que dice, pero hay algo más. Si de veras es bueno el bautismo de los niños, entonces, ¿por qué Jesús nos da el ejemplo bautizándose él mismo a los 30 años y en un río? Oiga, ¿y a poco usted siguió el ejemplo de Jesús? Pues, ¿Se bautizó a los 30 años? Pues, mire... Pero si antes de irse a los Estados Unidos le festejamos sus 34 años. Bueno, es que antes no conocí la palabra de Dios. Pues ahí ya no cumplió, porque se bautizó después de los 34. Bueno, pero sí me bauticé en el río. Hasta tengo una foto donde me bautizaron. Mire, aquí está. A ver. Oiga, si lo que veo aquí es a un señor gordo y pelón parado dentro del agua. Ah, ese es el pastor que me bautizó. Yo estoy dentro del agua. Ah, bueno. Oiga, ¿y qué hizo después del bautismo? Fuimos al templo a dar gracias al Señor y después fuimos a comer. Pero, ¿no me dijo que ustedes siguen el ejemplo de Jesús? Eso no fue lo que Jesús hizo después del bautismo. Lea el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Ahí se dice que Jesús, después del bautismo, fue al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. ¿Por qué usted no lo hizo? Bueno, es que él era Dios. Pero es que usted habló de seguir el ejemplo de Jesús, y ahora resulta que no cumplen a la mera hora. Pero de todas maneras, como me bautizaron en el río, todos mis pecados se fueron al mar, se los llevó el río. Ah, qué comadre, no lo voy a tomar a mal. Pero lo más seguro es que lo que se llevó el río al mar no fueron sus pecados, fue otra cosa. Oiga, ¿qué está insinuando? No, nada. Lo que quiero decirle es que los pecados no son como la mugre que está en la piel y con el baño se quita. Ah, pero es que usted no sabe lo que quiere decir bautismo. Quiere decir sumergirse. Por eso tiene que ser en el río, no chorritos de agua como lo hace la Iglesia Católica. Es cierto que bautizar quiere decir sumergir, pero sumergir en el Espíritu Santo, no en el agua. El agua es solo un símbolo del Espíritu Santo. El que lava y purifica de los pecados no es el agua, es el Espíritu Santo. Veamos cómo la Biblia nos dice que el verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Pues yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Lo ve, comadre? Juan el Bautista dice que el verdadero bautismo no es en el agua, es en el Espíritu Santo. Pero si Él mismo bautizó a Cristo y vino el Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo no lo recibió dentro del agua. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 1, versículo 10. Dice: cuando salió del agua, los cielos se rasgaron para él, y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre él como paloma. Aquí dice, cuando salió del agua. Así que Jesús recibió al Espíritu Santo fuera del agua. Y Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos dice que los mismos apóstoles fueron bautizados en el cenáculo, sin agua. El Espíritu Santo fue simbolizado por el fuego. Así que, a quien recibimos en el bautismo es al Espíritu Santo, que nos lava y purifica. El agua, la paloma y el fuego son solo símbolos del Espíritu Santo. Entendiendo esto, entenderemos que para bautizarse no hace falta mucha agua. Lo dice el mismo apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 21. Escuchemos. Aquella agua representaba el bautismo, que ahora nos salva. Ahí no se trata de limpieza corporal, sino de unirse a Dios
mediante una conciencia limpia por la resurrección de Cristo Jesús. ¿Lo ve? Esto está muy claro. El bautismo no se trata de limpieza corporal, sino de unirse a Dios. Por eso le decía que lo que se llevó el río no fueron sus pecados, sino la mugre. Bueno. Por eso es que usted está mal al decir que el bautismo tiene que ser en el río. Además, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice: los que creyeron fueron bautizados, y en aquel día se les unieron alrededor de 3,000 personas. Fíjese nada más, 3,000 personas fueron bautizadas. Y esto sucedió en Jerusalén, en el día de Pentecostés. ¿Y cómo se bautizaron si en Jerusalén no hay río? ¿A poco en Jerusalén no hay río? Claro que no. ¿Y el río Jordán? Mire, si nosotros consultamos un mapa bíblico, veremos que el río Jordán quedaba a unos 30 kilómetros de ahí. Con los medios de transporte actuales, tal vez nos parezcan pocos kilómetros, pero acuérdense que en aquel tiempo esa distancia lo tenían que recorrer a pie, y los que más tenían en burro o a caballo. Ahora imagínese, transportar a 3,000 personas es algo ilógico. Además, ¿dónde la Biblia dice que los primeros bautizados en el día de Pentecostés fueron bautizados en el río Jordán? Dígame, ¿acaso está en la Biblia? Pues no lo he visto. Claro que no. Pues fueron bautizados en Jerusalén. Y la Biblia no dice cómo fueron bautizados, pero lo que es seguro es que no fueron bautizados en el río, pues no había. Y como hay muchos otros casos en la Biblia, en donde se ve que se realizó el bautismo sin río. Mire, está bien todo esto, pero ¿dónde la Biblia habla de padrinos? ¿Qué significa padrino? Eso es muy sencillo. Padrino quiere decir segundo padre. Los padrinos se toman el compromiso de ayudar a los papás en la educación cristiana de sus hijos. Si faltan o fallan los padres, interviene el padrino. Pero esto no está en la Biblia. Mire, comadre, entendamos bien esto. Jesús ordenó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero no dijo cómo tendría que ser el bautismo. Si en un río, en una alberca o echando agua en la cabeza, tampoco habló de padrinos. Entonces, según el lugar, el tiempo o la necesidad, se establece la forma de realizarlo. Respecto a los padrinos, dígame, ¿qué hay de malo en esto? Si el padrino toma en serio su responsabilidad, ayuda a que el ahijado no se desvíe del camino correcto en caso de que los papás falten. ¿Y compadre qué quiere decir? Significa lo mismo. Quiere decir que comparten la responsabilidad de padres en la educación cristiana del bautizado. Oiga, ¿entonces sí somos compadres? Pues claro, por eso yo nunca dejé de decirle comadre. Oiga, compadre, con todo esto me doy cuenta de que ese gordo y pelón que vio en la foto es un asesino. Ah, el pastor. Sí. ¿Pero por qué, comadre? Porque el día en que me bautizaron, el pastor quiso bautizar a una viejita que se llamaba Gloria. Ajá. El pastor la sumergió en el agua y pasó un buen rato y la viejita no salía y no salía. Entonces el pastor gritó: «¡Gloria a Dios, hermanos! Alabémosle por sus maravillas, porque la hermana Gloria ya está en la gloria».